muchas gracias a todos por vuestra asistencia en esta tarde y enhorabuena a la Asociación Somatemps por año a año consolidarse en esta cita en la cual, excepción hecha del que les habla, une un gran plantel de pensadores, de intelectuales, de investigadores y escritores de sobrada solvencia intelectual y académica. Pero no solo eso, además de dicha solvencia intelectual y académica, son escritores, investigadores, intelectuales en el buen sentido de la palabra, además comprometidos con la verdad histórica, con la verdad de los hechos, y por ello realizan un gran servicio al bien común y cargan, pues, en el contexto actual, pues, con determinadas dificultades posteriormente, pues ya sabemos el precio que muchas veces tiene, pues, defender la verdad en este contexto de leyes perversas, sectarias y de lo políticamente correcto. Y en relación con esto, creo que ha sido muy apropiado que el Congreso de Somatemps este año se enfoque en la mal llamada memoria histórica, en puridad, desmemoria histórica. La memoria histórica, en última instancia, no es más que la cancelación de la historia a través de una memoria falseada por la ideología. Lo triste de este planteamiento es que ha sido elevado a categoría legislativa. Tuvimos la primera acometida en el año 2007, bajo las ínfulas de aquel ser un tanto disfuncional llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pero es que años después y actualmente, 13 años después, la ofensiva se redobla hasta lo paroxístico. No sé si ustedes han tenido ocasión de seguir el íter legislativo, ya no solo de esta primera ley del año 2007, sino de las posteriores, porque aquí estamos como siempre, lo que ha anunciado antes Josep Alsina, esta Constitución del 78 y con sus reinos de taifas, lo que hace es que el Estado hace una ley y la comunidad autónoma, cada comunidad autónoma hace una nueva ley, legislando sobre lo mismo o legislando para peor, sobre lo que estaba ya mal en sí mismo. Pero parece que no era suficiente. Parece que 13 años después, el Gobierno, que bueno, no vamos a meternos en definiciones, el Gobierno actual presenta el anteproyecto de ley de memoria democrática. Lo presenta para su discusión a las Cortes. Pues esta ofensiva de la mal llamada memoria histórica, de la impuridad, desmemoria histórica, que vuelvo a decir, es la cancelación de la historia a través del falseamiento de la memoria por la ideología, pues esta ofensiva se redobla y se redobla en unos términos realmente terribles. Más allá del puro articulado de la misma, más allá de los instrumentos y herramientas técnicas, a mí en la carrera de Derecho ya me sugirió un buen profesor de teoría política que a lo que había que ir a la exposición de los motivos. Pues bueno, si ustedes cogen la exposición de motivos, yo no he encontrado texto desde cualquier régimen totalitario lleno de tantos sofismas, falacias, de esa visión netamente maniqueísta de que hay unos buenos buenísimos y unos malos malísimos. Pero al mismo tiempo, esta exposición de motivos, y me referiré fundamentalmente a su punto segundo, nos señala ya nos da unas pistas muy significativas de cuál es la ideología que está detrás de todo ello. Porque claro, ahora mucha gente con esto de la memoria histórica dice, hombre, mucha gente que ha estado durmiendo la siesta plácidamente con la Constitución del 78, pues claro, muy alegremente ha visto que esto de la memoria histórica es el estalinismo casi canónico, que hay que creerse el relato estalinista de la historia de la guerra del 36 al 39. Claro, mucha gente de buena fe que estaba con la Constitución del 78, pues ahora despierta un poco su letargo. Pero ojo, léanse ustedes la exposición de motivos y en su título segundo. ¿Qué alude a la misma? Dice, en España ha habido una tradición, dice que había una tradición liberal democrática en la lucha por las libertades y la democracia, y esto en última instancia ha dado lugar a textos constitucionales como el de 1812, 1869, se salta la Constitución de 1837 y la de 1845, que fueron evidentemente, dieron una imagen de más estabilidad que la de 1869, 1931 y 1978. Es decir, ni siquiera nos vale la Constitución de 1876, la tan alabada de la Restauración, que bueno,
que con lo poco que duran las constituciones en España, al final duró hasta 1936 también. Pues bueno, qué curioso, ¿no? Aquellos que defendían, defendamos un liberalismo templado y conservador. No, es que es el liberalismo lo que está en la base de esta destrucción de la historia de España. Es que ya en 1812 es el primer golpe de Estado. Es que en 1812 son los revolucionarios de entonces. Pero no, aquí estamos con, España nació en 1812, fue un acto que el pueblo… Pero vamos a ver, ¿a quién representaban los parlamentarios que estaban en Cádiz mientras estaba la nación invadida y mientras estaba el pueblo en armas? ¿A quién representa la Constitución de 1869, que da lugar a un alzamiento popular de verdad, como es la Tercera Guerra Carlista? Que quien coge las armas son la gente humilde, la gente pobre de verdad, y se enfrenta a todo un Estado burocratizado y a todo un ejército profesional. La Constitución de 1931, pues lo mismo también, un fruto de unas elecciones municipales y, bueno, ya está más que sabido. Pero, bueno, me interesa un poco poner el acento sobre este aspecto. No nos confundamos, no nos engañemos, no digamos más Constitución frente a los del estalinismo, no, es que la base, la disolución es la misma. Entonces no podemos, está muy claro, lo dejan muy claro. Estos estalinistas dicen, no, partimos de la lucha de 1812. ¿Por qué? Porque es la primera ruptura institucional y legislativa con la tradición política española, con el Estado de Derecho y legislativo anterior al mal llamado Derecho Nuevo. Eso queda muy claro. Quería hacer esta introducción, vamos a meternos con el tema de la conferencia. Y bueno, también me viene bien para explicar cómo esta ofensiva hemos de analizarla, hemos de estudiarla y hemos de ser muy conscientes que también se unen dos relatos. El relato de la mal llamada memoria histórica, de la desmemoria histórica, sobre los hechos de nuestra guerra de 1936 a 1939, y se une también con el relato separatista. En el caso vascongado, que es el que me ocupa, pues por mor quizás de mis últimas investigaciones sobre los carlistas asesinados por la banda terrorista ETA, pero tiene una importancia fundamental y ahora veremos lo que fue la ejecutoria del PNV durante la Guerra Civil. Hay que tener muy frescas y muy claras 4 ideas fuerza para tener siempre a mano para precisamente desmentir esta visión canónica también que el PNV comparte. Pero bueno, también aquí en el Solar Catalán, evidentemente, se une la desmemoria histórica con el proceso de blanqueamiento. En Vascongadas, como diré, y creo que es fácilmente demostrable, se va a producir el blanqueamiento de la banda terrorista ETA gracias a la desmemoria histórica, pero aquí se produce otro blanqueamiento, el blanqueamiento del terrorismo de la Esquerra, del terrorismo posterior, bueno, que en Cataluña evidentemente no fue como en Vascongadas y Navarra, pero también Terrallure tiene víctimas, ha dejado víctimas mortales, ha dejado grandes daños materiales y eso parece que nadie quiere acordarse. Y la misma banda terrorista ETA también ha coadyuvado atentando en Cataluña a este proceso. Pues en última instancia, la razón de esta conferencia residiría aquí. Se unen este relato que nos quieren imponer sobre los hechos de la guerra del 36, pero no solo sobre ello, sino sobre toda la visión de lo que fue el siglo XIX español, en la cual hay que exaltar el liberalismo progresista o el liberalismo a secas, y la última secuencia sería la exaltación de los ámbitos más radicales del bando llamado republicano, llamado rojo por ellos mismos. Y esto, como digo, pues va a tener unas grandes consecuencias, unas terribles consecuencias en el ámbito odierno, en el ámbito nuestro del día a día. Con lo que va a ser en última instancia, porque si estamos blanqueando aquí la historia de los abusos, de los crímenes, de los asesinatos cometidos por dicho bando rojo o bando rojo separatista, y si estamos justificando que cualquier levantamiento armado hasta el año 78, dicen, hasta el 31 de octubre del 78, que es cuando las Cortes aprueban el texto constitucional. En la exposición de motivos viene a decir eso. Cualquier levantamiento, cualquier acción armada era legítima. Y si alguien fue pues detenido, procesado o condenado, si por alguna acción de carácter terrorista, pero claro, como lo hacía contra los malos malísimos, contra el franquismo, como si fuera además el propio disparate, como si fuera un bloque monolítico. ¿Qué es eso del franquismo, al fin y al cabo?
¿Quién hace la Constitución del 78 también? Si no es por muchos franquistas que ya estaban en ese camino, no se hubiera llegado ahí. ¿Qué fue de muchos falangistas o de muchos carlistas, sobre todo, que estaban por los ideales de la España nacional, pero también fueron perseguidos por el franquismo? Ojo, su jefe delegado condenado a muerte, persecuciones, multas, exilios. No fue un bloque granítico, ni mucho menos. Pero bueno, esta desmemoria histórica nos quiere hacer entrar, nos quiere hacer convocar con estas ruedas de molino de esta visión absolutamente maniquea. Centrándonos en el objeto de la conferencia, la venganza del Gudari. ¿Por qué la venganza del Gudari? En los textos teóricos iniciales de la banda terrorista ETA, que como ustedes saben no fue más que una escisión radicalizada de las juventudes del PNV, se llamaban EGI por su acrónimo, luego había otro grupo que es EKIN, el cual confluyen más o menos, pero esa memoria, esa continuidad de pensar que su lucha es precisamente eso, es la continuidad del Gudari. Gudari es una palabra que en vascuence no quiere decir más que soldado. Yo lo utilizaré no en un sentido lato, sino me referiré a ella en su sentido ideológico. Hay que tener, es un término acuñado también por el PNV para referirse a sus exiguas milicias que tuvieron los episodios sobre los que ahora desarrollaremos durante la guerra del 36 al 39. Pues bien, la banda terrorista ETA, como digo, de sus primeros documentos fundacionales señalan que ellos lo que quieren es decir, Euskadi, como dicen, Euskadi ha sido invadida por las tropas franquistas y queremos vengar a aquellos soldados gloriosos, aquellos gudaris que resistieron, intentaron resistir aquella invasión. Pues esa visión canónica, en última instancia, que es la de la banda terrorista ETA, es la que ha llegado también a las vascongadas de hoy, a Navarra de hoy también, en cierto modo, y usted pregunta a cualquier joven vasco y si lo creen a pies juntillas. Ya veremos lo disparatado de la misma. No obstante, van surgiendo poco a poco determinadas grietas a esta visión, la cual va a tener ahora como decimos, un empuje, un apoyo fundamental, si no se remedia por un milagro, con esta ley de memoria democrática. Pero es curioso como políticos, por ejemplo, como Ramón Saizar Vitoria, que es un político de Euskadi Ezkerra, de izquierdas, más o menos cercano al nacionalismo, ha venido a manifestar en los últimos tiempos que la historia de la guerra en Euskadi y Dianellos, en Vascongadas, en Baskonia, no es como nos contaron. Confesión ya de un político que viene de la izquierda. Tenemos asimismo, en los últimos años también, la notable y abundantísima documentación que Carlos María Olazábal, este político desde el ámbito del centro-derecha, ha venido recogiendo en su libro Negociaciones del PNV con Franco, el cual fundamentalmente ha expurgado el archivo del cardenal Gomá, que estaba en el Estado Mayor italiano y en el Vaticano, y ha sacado a la luz todos aquellos movimientos, acercamientos, más allá de otros posicionamientos públicos. Ayer y antes de ayer he estado hablando con el doctor en Historia, José Fermín Garralda Arizcún, de Pamplona, pues nos poníamos un poco al día, pues recordando la acción al alzamiento, por ejemplo, Onaindía iba por detrás, de Landávaru, que manifiesta que sí, que por sus ideas católicas y foristas tienen que estar con el alzamiento, y acaban diciendo viva el País Vasco, viva Cristo Rey, viva España. Sobre todo lo que era el Araba Buru Batzar y el Napar Buru Batzar, pues tiene significativos apoyos públicos, al margen de los que pues, luego un poco han pasado a la historia con no tanta notoriedad, y militantes del PNV que luego militaron en el bando nacional. Al margen de ellos, pues hubo esos significados dirigentes que se adhieren al alzamiento nacional. Y en Navarra está fundamentalmente, por encima de todo, Arturo Campión. Arturo Campión, que tiene una biografía bastante curiosa también. Fíjense ustedes que él empieza su trayectoria alistándose en una milicia liberal contra los carlistas en la Tercera Guerra. De un liberalismo más o menos moderado o templado pasa a un integrismo y luego toma acta de diputado con el PNV. Pues Campión, una vez que
pues el San Sebastián pasa a la España nacional, hace una manifestación de adhesión a la misma. Eso, por cierto, pues paradójicamente ya le ha valido, muy bien, hasta luego, le ha valido que no le hayan concedido la medalla de oro de Navarra recientemente. Bueno, pues estas paradojas que tiene, ¿no? Ya se ponen a afinar, ya se ponen a afilar, este hizo esto, este hizo lo otro, pero claro, no dejemos solo en lo anecdótico. Como digo, el libro de Carlos María Olazábal demuestra a través de unos archivos, además una documentación sobre la cual no cabe duda. O sea, la argumentación es inapelable en ese sentido. Pues demuestra cómo Naindía, cómo Aguirre, primero, con el Vaticano y la Italia fascista, intentan esta negociación que en última instancia da pie a lo que es más célebre, a lo que fue el Pacto de Santoña, ya la rendición de los gudaris, de las tropas del PNV, y por las cuales además no tuvieron represalias. Luego volveremos sobre el tema de la represión. Otros historiadores, como Fernando de Mer, han señalado otro ámbito bastante interesante respecto al PNV y nuestra guerra del 36. Horn, que era un banquero de Bilbao y además hermano de un notable político del PNV en el Congreso, y Camiña, que era síndico de la Bolsa de Bilbao, también señalan, según señala este historiador, que de algún modo también participaron en la financiación del bando nacional. Y en última instancia tenemos también el testimonio del almirante Calderón, era un ayudante de Franco, el cual tenía toda la documentación que recogió en el Hotel Carlton de Bilbao cuando entran las tropas nacionales, toda la documentación relativa a este acercamiento del PNV con el bando nacional. Por ello, hay quien sostiene que la denominación, a mi juicio absolutamente infortunada, de provincias traidoras, pero que en última instancia lo que querían decir con las provincias traidoras para Vizcaya y para Guipúzcoa era que no es que fueran provincias rebeldes, sino que eran provincias en las cuales pues, sus élites políticas o sus partidos más significados, que eran en aquellos tiempos Guipúzcoa, bueno, estaría a medio camino, pues Tolosa y demás, y regiones más tradicionalmente carlistas eran tradicionalistas, y Vizcaya estaba entre el socialismo y el nacionalismo vasco. Pero bueno, pues se daba a entender que el nacionalismo vasco había faltado a su compromiso, a lo que tenía previamente acordado con la España nacional. Y de ahí vendría la calificación de provincias traidoras, en lugar de provincias rebeldes. Bueno, pues puede ser también una explicación y en cualquier caso casa bastante bien con lo que estamos diciendo. No solo con las manifestaciones públicas de significados políticos del PNV de adhesión al bando nacional, no solo con los ejemplos que se podrían contar por cientos de militantes, digamos, de base del nacionalismo vasco, que viendo los excesos antirreligiosos del bando republicano o bando rojo se adhieren y toman las armas en el bando nacional, no solo por lo que hemos dicho de la aludida financiación y en última instancia, no solo por eso, sino por los documentos que ha hecho emerger Carlos María Olazábal a través del archivo Goma, en los que se vería este intento de acercamiento del PNV hacia la España nacional. Y en última instancia, un hecho absolutamente incontrovertible es precisamente esa rendición en Santoña, que se puede explicar, bueno, un poco por lo que ha señalado quizás el profesor Josep Alsina, como estos nacionalistas un tanto deterministas entendían que ya no estaban bajo sus fronteras, aunque es curioso porque la Gran Euskadi también llegaba hasta Santoña, se comía casi toda la montaña castellana, casi todo lo que es hoy Cantabria. Bueno, en cualquier caso, lo que es cierto es que el PNV, faltando también al compromiso con la República, llega en Santoña y en Santoña de repente pues deja de combatir por este pacto con los italianos. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Fue la represión en Vascongadas tan dura, tan feroz, tan exterminadora como quieren decir? Pues a juicio de las últimas investigaciones, no fue así. Me voy a referir a un artículo de José María Ruiz de Soroa,
publicado hace poco, el 30 de abril del 2019, y no se piensen ustedes que en el ABC o en La Razón, publicado en El País, ni mucho menos, sobre la represión en el País Vasco. Él viene a explicar cómo esta consigna, que es este run-run, que está tan extendido, que está tan asumido, que está tan interiorizado sobre que la represión en el País Vasco fue más feroz que en el resto de España, es una consigna que da el Lehendakari Aguirre en agosto del 38. Es una consigna netamente propagandística. Había que lanzar esto, había que lanzar que se estaba enseñando la España nacional, especialmente contra el País Vasco. Pero las cifras no nos dicen eso. Eric Zubiaga, que ha estudiado detalladamente esta represión del bando nacional en Vascongadas. Por cierto, es que no es que tampoco fuera una cosa que estuviera ocultada, como también sugiere esta ley de memoria democrática. Digamos que después la España nacional muy pronto quiso un poco dejar de hacer sangre de aquellos duros hechos como son una guerra que enfrenta hermanos, al fin y al cabo. Y muchas veces, esto me lo decían muchos excombatientes de la Cruzada, dice, bueno, es que ya en 1964 eran los 25 años de paz, ya no se hablaba de la guerra, ya nadie quería saber nada de eso. Era una autocracia desarrollista pura y dura. Los excombatientes, pues sí, defendían lo suyo, hacían un poco de memoria, pero tampoco tenían más subvenciones o grandes subvenciones como ahora pueden tener determinadas asociaciones que reivindican la llamada memoria republicana. ¿Qué decir de las asociaciones de divisionarios? Muchas veces estaban casi rozando la clandestinidad, muchas veces. Los 18 de julio lo conmemoraba en Barcelona, por ejemplo, la Regencia Nacional Carlista de Estella, que era muy significativamente antifranquista. Franco lo ponían de chupa de Domine. ¿Por qué? Porque seguramente el movimiento nacional pues ya no estaba por esa línea, ya no estaba por conmemorar los hechos bélicos. Y es curiosamente también cómo historiadores, digamos, afines al bando nacional, como son Salas Larrazábal, se preocupa de investigar hasta dónde llegó esta represión. Pero bueno, el estudio más reciente, el de Enrique Zubiaga, señala que en Vascongadas la represión en forma de sentencias de muerte llega al 0,16% de la población. Que eso en un contexto de una guerra, evidentemente, pues bueno, es la pena capital, es algo pero bueno, que en un contexto de una guerra, y más en las guerras de aquella época, no es una cifra. No, perdonen que lo tratemos con esta frialdad, pero bueno, estamos tratando de números al fin y al cabo. Pero no era nada extraordinario al fin y al cabo. Y tampoco fue mayor esta represión que la represión que sufrieron pues los simpatizantes del bando nacional durante la ocupación por el Frente Popular, que tampoco murieron solo simpatizantes del bando nacional. Me van a permitir que me refiera, por ejemplo, a Gregorio Valparda, que fue alcalde de Bilbao, que venía del liberal progresismo, que era un significado anticlerical, y el 31 de agosto de 1936 pues es uno de los primeros asesinados en esto de los barcos prisión, en la ría de Bilbao, frente de Erandio. Y además lo mataron de una manera atroz. Su delito fue simplemente que no quiso participar precisamente como fiscal en los tribunales de represión. Pues los testigos del mismo señalan que lo colgaron de una grúa y lo estuvieron metiendo en la ría hasta que se ahogó. Fíjense, a una persona, además, más o menos por su ideología. Había sido alcalde de Bilbao, ojo, que no era cualquier cosa. O la represión, por ejemplo, que sufre en Guipúzcoa Víctor Pradera Larrumbe. Víctor Pradera, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, No era un carlista, no era el último carlista o no era un conspirador, no. Era un alto magistrado de la Segunda República también. En Guipúzcoa también matan a Joaquín Beunza, que era un carlista navarro, pero de estos que defendían un fuerismo a ultranza, incluso prácticamente un fuerismo anterior a 1512, que defendía que Navarra tenía que tener un código penal propio. Era un jurista muy fino y defendía lo del código penal propio. Gracias a él, por cierto, se debe la creación de la Policía Foral de Navarra, porque es de los que, con ese afán un poco posibilista, colabora con la dictadura de Primo de Rivera y da pie a la creación de la Policía Foral de Navarra. Pues Beunza estaba en Fuenterrabía estaba en un balneario, le pilla ahí el alzamiento nacional y lo matan por pura represalia. Pues bien, este número de represaliados por el bando nacional, como decimos, no es el mayor de toda España. Señala este investigador, Zubiaga, que, por ejemplo, provincias como Burgos, como Zamora o como Valladolid, que tienen menos habitantes,
tiene más represaliados. Curiosamente, Vascongadas es la segunda región con menos represaliados. ¿Saben cuál es la que menos represaliados tuvo, con el 0,12%? Cataluña. Muy bien. Pero claro, como vemos otra vez, se van a unir estos dos discursos. Y más ahora con el otoño caliente que nos espera. Y más ahora, claro, ahora la definitiva beatificación de Sant Companys. Como si aquí, vamos, hubiera sido esto una campaña brutal de exterminio. Habría que comparar. En Cataluña sí que está totalmente más desbalanceado. Hay muchos más asesinados en el periodo republicano, muchas sentencias de muerte firmadas directamente por Just Companys, que la posterior represión en el bando nacional. Pues hasta aquí llega la paradoja. Y nos podríamos plantear hasta qué punto ya hemos visto como al pobre don Arturo Campión, el periódico falangista Arriba España de agosto del 36, ya Campión, que había sido nacionalista y demás, pero lo dirigía un sacerdote pues bastante peculiar, seguramente el padre Izurdiaga, el que ustedes algunos conocerán bastante, pues con su verbo florido le defendía ya que Arturo Campión había que darle una plaza en la Navarra liberada, en la Navarra nacional. Bueno, Arturo Campión, al fin y al cabo, ha sido un poco la primera víctima de esta memoria histórica selectiva. Como al anteproyecto de memoria histórica aún hay algunos grupos parlamentarios, como Compromís y demás, que defienden que se extienda la ilegalización de determinados partidos que hayan colaborado o que tengan alguna vinculación con el alzamiento nacional, pues sería lógico preguntarse si esta previsión no debería ser aplicable al PNV. Cuanto ni menos pensemos que el PNV de Álava y Navarra, pues si llegamos a ese extremo, el PNV, paradójicamente, también acabará apoyando, quizás están cavando un poco su propia tumba en este sentido. Pero bueno, paradojas aparte, como sabemos que todo esto forma parte del teatro de la política parlamentaria y sabemos que al final ya se busca algún salvoconducto, ¿cuál podría ser, y con esto voy terminando, voy concluyendo, la derivada final de esta circunstancia? Lo he adelantado un poco en la introducción, ya lo desarrollaré en la conclusión. En última instancia, esta ley de memoria democrática, esta ofensiva de desmemoria histórica, lo que puede dar lugar, en última instancia, es al blanqueamiento de la banda terrorista ETA. Y más allá del blanqueamiento del relato, eso bueno, pues, cosa de historiadores, de especuladores, pero es que la sangre ETA está muy caliente. Es que hay más de 300 casos de asesinatos sin resolver, de los cuales, según investigadores policiales, sus autores siguen vivos y no están en una senectud. Esto no es llegar a un funcionario alemán que estuvo en un campo y hoy tiene 90 años si le quiere jugar. No, no. Es que son gente que están rozando los 50 años, los asesinos me refiero, están rozando los 50, algunos llegan a los 60, y esa responsabilidad criminal está pendiente en más de 300 casos, no es poca cosa. ¿Pero qué pasará ahora? Si ya fue bastante nefasta la ley de amnistía con la que se inaugura el periodo liberal democrático preconstitucional, claro, ahora se extenderá aún más. Las leyes de amnistía del 75 y el 77, ahora entre el 77 y el 31 de octubre del 78, donde hay algunos de estos casos, ahora es que esa gente ya no solo es que sean amnistiados, es que esa gente, si encima han sido detenidos, pues merecen una indemnización. En este sentido ya se han aprobado leyes en esta línea, en Vascongadas y Navarra. Ley de víctimas de abusos policiales. Bueno, se puede entender que la policía, en el ejercicio de su función, en ocasiones tendría que ser un juez, creo yo, en última instancia, que lo determine, que se extralimite y que se depuren las responsabilidades. Pero crear una ley ad hoc fuera del control judicial para decir: miren ustedes, a mí es que me detuvieron y me pegaron 2 collejas. Bueno, claro, aquí tenemos un gran problema. ¿Qué peritaje? ¿Cómo demostramos esto? No, mire, es que lo hice porque estaba contra Franco. Bueno, pues venga, a usted le daremos una subvención. Y yo tomé las armas y yo maté. Claro, esta ley tiene este tremendo peligro. Y como digo, la banda terrorista ETA, desde su inauguración, teóricamente ya se sienten continuadores de esta idea del Gudari mitificado,
que pienso que es muy importante que desmitifiquemos definitivamente. Militarmente fueron unos cobardes, políticamente jugaron a dos bandas, seguramente traicionaron gran parte de lo que tenían ya convenido con el bando nacional y, en última instancia, Vascongadas no fue el territorio que sufrió más represión en la posguerra. Pienso que estas tres ideas fuerza se nos han de grabar a fuego y que formen parte de nuestro argumentario esencial. Y tener muy claro, por último, la cuarta idea fuerza, que sí, que ETA lo dicen ellos mismos y lo demostraron sus hechos. Yo en el libro de la investigación, ahora he sacado la segunda edición, sobre la cual he añadido nuevos capítulos de esta presunción que tenía. Hay un profesor, Gaizka Fernández Soldevilla, también del Foro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que ha sido inaugurado recientemente en Vitoria, que viene de la Escuela de Investigadores de Leyola. Él señala precisamente la venganza del Gudari como uno de los fundamentos de la acción terrorista de ETA. El segundo que cita es una visión lineal de la ideología sabiniana, del racismo determinista sabiniano. Y, en tercer lugar, curiosamente, también señala una inspiración de ETA los grupos de guerrilla urbana y, particularmente, se refiere al Irgun, al terrorismo sionista que estaba en aquel tiempo, porque dice que sí, que el comando urbano primaba sobre la guerrilla en campo abierto. Pero bien, como digo, este autor, uno de los mejores estudiosos de la historia de la banda terrorista ETA, señala esta inspiración fundamental, esta venganza del Gudari, y da un ejemplo muy significativo y muy paradigmático, como el primer intento de atentado de ETA, gracias a Dios sin víctimas mortales, fue el 18 de julio del año 1961 en San Sebastián, cuando hicieron intentar descarrilar las traviesas de un tren que desde Vizcaya llevaba voluntarios de la guerra del 36 a San Sebastián, a conmemorar estos 25 años del inicio del alzamiento nacional. Ese fue el primer intento de atentado. Pero luego, posteriormente, yo he tenido ocasión aquí de consignar hasta una decena de ataques a esos símbolos religiosos, conmemorativos, históricos, patrióticos, que aludían a la participación de los vascos en la guerra del 36. Pero claro, ¿dónde participaron fundamentalmente los vascos? ¿Dónde hubo más voluntarios? En el bando nacional. Cosa que también hace poco un artículo que vi de Iñaki Anasagasti también reconocía esa idea. Pues bien, formémonos, la idea que también ha señalado Josep al inicio de la presentación de las jornadas, armémonos intelectualmente, tengamos claras las ideas, estemos dispuestos a dar la batalla cultural, a dar la batalla intelectual, a que no nos engañen, a que no nos impongan unas visiones maniqueas de la historia. Ciñámonos a los hechos y resistamos como podamos. Y si nos va la carrera en ello y si nos multan, pues también intentemos, no nos quedará otra que hacer las acciones de solidaridad y apoyo mutuo que sean precedentes. Pero bueno, pues eso, les invito a que estemos atentos y que estemos estudiosos ante esta ofensiva de la desmemoria histórica que nos viene encima. Muchas gracias.